Buenos días, soy la alumna Silvia Mesa y el tema que voy a abordar hoy en día es la eutanasia, el derecho de morir dignamente u homicidio. Como vemos, desde hace algunos años, a través de medios de comunicación que hemos escuchado o hemos visto, este tema genera gran controversia a nivel mundial. También es conocido como homicidio asistido. Este tema, ya que al causar controversia, su elemento central es la vida misma y pone sobre el tapete el derecho o no de disponer de ella. Encontraremos posiciones a favor y en contra. Para abordar en este tema a más profundidad, debemos dar inicio y conocer su definición, características e identificar el por qué genera tanta polémica. Para su definición, nos hemos apoyado en dos instituciones que se consideran una autoridad en su campo. Uno es el Diccionario de la Real Academia Española, que define la eutanasia como la intervención deliberada para poner a fin la vida de un paciente sin perspectiva de cura. También lo define como la muerte sin sufrimiento físico. Y el otro campo es la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, que la define como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Hemos clasificado la eutanasia en tres partes. El respecto del modo, que contiene eutanasia activa y eutanasia pasiva. En la eutanasia activa, conocida también como eutanasia pasiva, se produce cuando se da a una acción encaminada a provocar la muerte. El ejemplo, mediante la aplicación o una inyección letal. La eutanasia pasiva se le denomina igualmente como eutanasia negativa, que consiste en una omisión del tratamiento que lleva implícito el causar la muerte, la extensión o suspensión terapéutica. El respecto de la intención, esta clasificación está vinculada a dar soluciones más humanas a casos más dramáticos. Eutanasia directa, que alude a la realización de un acto en que de forma deliberada se provoca la muerte. Esta se pretende con un fin que se busca intencionalmente. La eutanasia indirecta es la acción que en la muerte o la abreviación de la vida resultan como efecto secundario, no pretendiendo en sí. En principio, lo que se persigue es el alivio al dolor, a través de la utilización de medios que supriman o atenúen, como es el caso del empleo de analgésicos. Respecto de la voluntad del paciente, la eutanasia voluntaria y la no voluntaria. La voluntaria es la que se realiza en instancia o a voluntad propia del enfermo, ya sea por insistentes peticiones o al menos con su consentimiento. La eutanasia no voluntaria, en un sentido contrario al anterior, es aquel que se practica sin contar con el conocimiento o la voluntad del paciente. Aun cuando en países donde es legal, la eutanasia tiene algunas diferencias en la concepción de la misma, y debo mencionar que tiene dos requisitos o características fundamentales. 1. Solo se puede aplicar por el médico. Y 2. Solo el paciente puede solicitarla. ¿Cuál es la controversia? El derecho a disponer de la vida es el núcleo de la eutanasia, que está generado controversia y enfrentamientos desde varios frentes, siendo los principales el médico-científico. Este frente, de manera interna, tiene su propio conflicto debido a que no todos están a favor y no todos están en contra. Y el moral religioso, que aunque habiendo muchas denominaciones religiosas con enfoques diferentes en sus dogmas o principios, estas están de acuerdo en defender y sostener la vida del ser humano. De ahí que su posición es decir no a la eutanasia. Consideremos estos dos frentes. El médico científico. Esta postura plantea que para tomar decisiones sobre la eutanasia se necesitan los aportes que otorga la medicina, que se basa en la ciencia, quien provee los elementos para conocer si una enfermedad es incurable y determinar cuán dolorosa podría ser. Como dijo la doctora Asunción Álvarez del Río, quien ha dedicado su vida al estudio de la muerte, nos plantea lo siguiente. En decisiones difíciles, cuando una persona se encuentra en estado vegetativo persistente, hay que tomar la decisión de darle soporte artificial o no. En el moral religioso, siendo que la religión sostiene y defiende la santidad de la vida, está considerada a la eutanasia como una directa afrenta a uno de los mandamientos de la ley de Dios, conocido en las Escrituras como en el quinto mandamiento, que es no matarás.
convirtiéndose en un conflicto moral, aun cuando los puntos de vista religiosos son variados entre las diferentes denominaciones religiosas. Un estudio realizado en 1995 dio como información que los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, etc., con afiliación religiosa no simpatizaban o no son renuentes a participar en prácticas relacionadas a la eutanasia. Siendo que el tema contiene muchas posiciones que considerar, he querido detenerme en estas dos, dada que su importancia e influencia en el escenario en el cual se desenvuelven y me permiten establecer mi posición al respecto. Soy una persona de afiliación religiosa y por ende reconozco y sostengo la santidad de la vida humana, y por ello me opongo totalmente a la eutanasia, o como también se le llama, el suicidio asistido, entendiendo que la definición de eutanasia es dar muerte de manera deliberada a una persona para evitarle el sufrimiento, tal como es considerado contrario al plan de Dios y una violación a sus leyes, considerando un pecado y que toda persona que avale, promueve o de algún modo participe es culpable ante él, aunque en algún día tendrán que responder por el acto. Del mismo modo, también entiendo y sostengo que el hombre no debe intervenir en tratar de prolongar la vida de alguien por medios artificiales, no razonables y cuya muerte sería inminente, ya sea por causa de un accidente o enfermedad terminal dura y dolorosa. En tal sentido, debo considerar a la muerte como una bendición y como la parte de la existencia del hombre y no entra en el calificativo de eutanasia. Muchas gracias.